Triunfo el de Gustavo Petro, triunfo que se suma a otros de la izquierda. Vamos a ver qué tipo de izquierda y si es realmente izquierda en América Latina, pero podemos, digamos, hacer una revisión al mapa y detenernos en los casos de Argentina, Chile, Colombia ahora, por supuesto, antes Perú, Bolivia, el caso México y lo que podría venir en Brasil, que están sus comicios a la vuelta de la esquina el próximo 2 de octubre. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo te va? Manuel, gracias, siempre un gusto estar aquí. Qué gusto, gracias, muchas gracias. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches, bien y de buenas. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Stephanie, ¿cómo estás? Un placer. Jorge, muy buenas noches, gracias a los tres por estar acá. A ver, hoy además de las tarjetas vamos a incorporar que la gente, a través de redes sociales, a través de Twitter, con el hashtag RepúblicaMX, nos pueda mandar, porque nosotros estamos en vivo, no como otras mesas que son grabadas en otros canales, acá estamos Quedó constancia vivo. el otro día. Estaba cayendo un aguacero torrencial, aquí iban incorporándose conforme avanzaba la mesa. Bueno, con el hashtag RepúblicaMX para que platique, para que converse con nosotros. Sergio, ¿qué lectura darle de bote pronto a lo que ocurre en Colombia? Este triunfo de la izquierda, se ha dicho mucho que nunca ha gobernado la izquierda en Colombia. El presidente López Obrador estaba muy contento, hasta una cumbia colombiana puso esta mañana. ¿Qué lectura darle a lo que ocurre en Colombia? Bueno, efectivamente es un triunfo para la izquierda. Han gobernado liberales y conservadores, pero que además han tenido pues posiciones relativamente similares a lo largo de las décadas, pero han gobernado razonablemente bien. Colombia ha tenido gobiernos razonables, ha tenido gobiernos que han generado crecimiento económico, han tenido inversión y han tenido problemas también muy serios. Una guerrilla persistente, muy sanguinaria, que dejó huellas. Gustavo Petro fue parte de esa guerrilla o de una de esas guerrillas, el movimiento 19, el M19, sí. Estoy tratando de... Es que tenía otro movimiento 19 de abril, si no mal recuerdo, y terminó siendo movimiento M19, que era relativamente moderado, pero participaron, por ejemplo, en la famosa toma del Palacio Judicial, en que hubo 101 muertos, secuestraban a personas, así financiaban y así defendían posiciones importantes. Ahora, Gustavo Petro ha tenido algunas declaraciones que pues son preocupantes. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión declaró que él pensaba que la riqueza no es de quien la crea, sino de quien la necesita. Esa es una declaración de Gustavo Petro. Pero por otra parte, este domingo en su declaración, pues lo que dijo es que van a defender el capitalismo porque Colombia nunca ha vivido el capitalismo y está viviendo en una situación feudal. Creo que es falso, pero sí nos señala de alguna manera que Gustavo Petro no piensa ser uno de estos gobernantes de izquierda radical, de izquierda dictatorial como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro o como Miguel Díaz-Canel en Cuba, y eso me parece pues... O sea, la señal de ayer es buena. Pues por lo menos el presidente electo está diciendo que va a impulsar el capitalismo en Colombia. A ver, Jorge. A ver, mira, yo creo que más allá incluso de la voluntad de Petro, que es un personaje difícil de definir, ¿no? Es un poco como Boric en Chile también, cambiante, que son personajes todavía difíciles de definir. Radical a momentos, luego más moderado. Más moderado. No tiene mayoría legislativa. Sí. Yo creo que hay una diferencia muy importante con otros gobiernos, es que no tiene mayoría legislativa. Entonces su discurso se va a tener que constreñir a eso, a que no tiene una mayoría legislativa y deberá cogobernar con otros partidos. Los otros partidos, la elección en Colombia, el propio Petro y incluso el presidente López Obrador habían hablado en días anteriores de fraude. La elección fue... la verdad fue impoluta en ese sentido, ganó con poco más del 50% esta segunda vuelta, pero no hubo debate. Hernández inmediatamente reconoció su derrota. También moderado en su discurso, ¿no? También moderado en su discurso. Entonces, me parece que eso funciona y yo creo que lo que funciona al final en esto es respetar la división de poderes, el pluralismo, las libertades. ¿Por qué? Porque la diferencia que puede haber de Petro con Maduro es que Maduro no respeta libertades, Daniel Ortega no respeta libertades, no hablemos de Díaz-Canel, incluso en países como Argentina, que tiene un gobierno populista también,
el equilibrio entre poderes y partidos no permite llevar las cosas hasta donde que se quisiera. E incluso en México, sí, donde el presidente tiene una mayoría legislativa, tuvo los 3 primeros años incluso una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, no puedes llevar las cosas hasta donde quizás quieres. ¿Por qué? Porque hay una serie de fuerzas que lo impiden, que trabajan, que existen en la sociedad. Colombia, un país que a mí me encanta, que conozco bastante bien, es un país de esas características. No es, Sergio lo decía bien, no es un país, el presidente también hablaba y Petro hablaba del sistema feudal, el presidente hablaba de tiranos. Hace muchos años que no hay tiranos en Colombia. No, Colombia es un país sólido, con instituciones bastante sólidas, que soportó la guerrilla, soportó los ataques, soportó la guerra de los grupos del narcotráfico, la soporta todavía, pero no como aquella que tenía el cártel de Medellín y de Cali. Y me parece que bueno, me parece que es un paso importante en esa lógica de pluralismo y de acción de distintas fuerzas políticas en la sociedad. ¿Cómo leer esto, Stephanie, el contexto de lo que ocurre en América Latina? Porque no solamente es Colombia, vaya, Colombia es el caso más reciente, porque las elecciones fueron ayer, pero parece que América Latina en su conjunto está bañada o cada vez más salpicada de gobiernos de izquierda, de gobiernos de esta línea ideológica o de pensamiento. Es muy interesante lo que está ocurriendo porque ya con la llegada de Petro son 11 los gobiernos populistas de izquierda que hay en la región. Ojo, no todo gobierno de izquierda es populista, pero por las características de Petro, yo sí considero que es un populista de izquierda. Y si tomamos en cuenta que hay elecciones en Brasil a final de este año, pues podríamos cerrar el año con 12 gobiernos populistas de izquierda en la región. Ahora, esta tendencia se vio muy clara en el discurso inaugural ayer de Petro. Él habla muy poco de Europa, habla de integrar a Colombia con América Latina, retomando un poco tal vez la línea de López Obrador, y habla de algo muy importante que puede alterar el orden de la región: reevaluar la relación con Estados Unidos, porque hasta ahora Colombia ha sido el aliado más leal de Estados Unidos en la región. ¿Cómo no? Y Petro dijo que va a reevaluar esa relación, empezando por el cambio climático, porque ya está cansado de que Colombia consuma los gases de efecto invernadero que Estados Unidos produce y que además tiene discrepancias en temas de comercio o en temas de Venezuela. Y esto nos habla de una América Latina que se está uniendo en lo ideológico y que demuestra lo que se vio en la cumbre, que en lugar de haber sido una cumbre fue el abismo de las Américas. Y esto es muy interesante en un contexto global en donde hay mayor división y sobre todo donde los populismos aumentan con el malestar de la globalización que ha fallado en darle a la población una mejoría social. Y es el caso de Colombia, que es uno de los países con menor movilidad social, porque en el índice global ocupa el lugar número 65 de 82 países. Sí, parte del diagnóstico que ayuda a entender por qué votaron como votaron ayer. Sergio, ¿cuál te gusta? Pues dame la del medio. ¿Esta? A ver. ¿Por qué el viraje a la izquierda en América Latina? ¿Qué lectura dar a lo que está ocurriendo? Creo que la principal lectura es que hay una decepción con la democracia. América Latina abandonó los autoritarismos, las dictaduras en los años 70, en los años 80, ya casi no había, de hecho, dictaduras, pero había muchas ilusiones. Mucha gente pensaba que el simple hecho de que no tuvieras una dictadura, que tuvieras una democracia, significaba que ibas a tener el nivel de vida de Estados Unidos o de Europa Occidental. Y no es cierto. La democracia es simplemente un procedimiento para ponerte de acuerdo y saber qué tipo de gobierno vas a tener con reglas específicas que se deben seguir. El desarrollo es otra cosa, pero sí veo yo una decepción. Dicen que es por la desigualdad, pero lo curioso del caso es que el país que más ha logrado reducir la desigualdad en Latinoamérica en las últimas décadas es Chile. Y sin embargo, Chile
Rechazó, en primer lugar, su constitución, que no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Ricardo Lagos. Si ves la constitución que rige actualmente en Chile, está firmada por Ricardo Lagos, socialista a propósito, sí, miembro del Partido Socialista. Pero también creo que lo que ha permeado es este discurso de izquierda, de este discurso utópico de que podemos transformar a la sociedad y llegar a un paraíso en relativamente poco tiempo. Soluciones fáciles, ¿no? Soluciones fáciles. Que no son nada fáciles. Porque los países que han alcanzado los máximos niveles de desarrollo no trataron de crear sociedades utópicas, le apostaron al trabajo, le apostaron a tener respeto a los derechos de propiedad, le apostaron a tener pues, regímenes razonablemente liberales que permitieran la libertad económica y que permitieran la inversión productiva. A ver, Jorge, ¿contestas una de redes? Una que nos llegó a través de Twitter. O Stephanie también ahí para que te pongas al quite. A ver, si me la ponen, @view, Avi. En varias ocasiones Petro señaló, porque retoma un tuit de Gustavo Petro de 2020, dije en esta campaña que los cárteles mexicanos se adueñaban del narcotráfico en Colombia y que eso iba a traer más barbarie. Se burlaron. Dice, en varias ocasiones Petro señaló que cárteles mexicanos se adueñaban de territorios colombianos, cuestionó que Duque no se coordinara con el gobierno de México. ¿Creen que ahora sí haya coordinación o en México van a ser, Jorge, como que no ven y no escuchan? ¿Qué tan cerca de eso que decía Petro ya desde el 2020 lo viene diciendo la prensa colombiana desde hace mucho tiempo y no están inventando, es una realidad. Los cárteles mexicanos tienen una fuerte presencia ya en Colombia. Durante mucho tiempo la relación era de los cárteles colombianos con los cárteles mexicanos. Estamos hablando de la cocaína, ¿no? Porque el resto de las drogas tienen otras rutas, pero ya desde hace algunos años los cárteles mexicanos tienen presencia en Colombia propia. Tienen tierras, tienen relaciones, ya hay organizaciones colombianas que trabajan para ellos, la relación es mucho más estrecha y la prensa colombiana viene insistiendo en eso, tanto en Colombia como en Ecuador, de la presencia muy fuerte de cárteles mexicanos. Entonces, me parece que Petro tiene que tomar una posición. Ahora, si va a decir que el problema de las drogas en Colombia es por los cárteles mexicanos, evidentemente está faltando a la verdad. Es un problema mucho más profundo. Es el narcotráfico, de la misma forma que en México el narcotráfico está muy arraigado, incluso socialmente, y hay más allá, hay zonas que he podido conocer en alguna oportunidad, sobre todo en la frontera de Ecuador con Colombia, que son una zona prácticamente de guerra, como no hemos visto en México, con enfrentamientos como no hemos visto en México a partir de lo que fue el Plan Colombia, que fue una lucha contra las FARC, el ELN, los grupos del narcotráfico, los grupos paramilitares, que todos participaban, y hay grupos que siguen haciéndolo, en el narcotráfico. El propio M-19 en algún momento se alió con Pablo Escobar para algunas acciones que realizó, después rompieron con él, pero me parece que es un tema mucho más complejo. La penetración del narcotráfico en Colombia es indudable y no sé cuánta coordinación vaya a haber. Ojalá en ese terreno, en otro parece que se van a llevar bien, ¿no? Sí, quizá en el plano más personal, porque el presidente habló incluso con Gustavo Petro ayer. Yo eso de la unidad de América Latina lo he escuchado tantas veces con gobiernos conservadores de izquierda. Luis Echeverría, José López Portillo. ¿Y será que ahora pongámonos en los 70, pongámonos en los 70. El peronismo, Luis Echeverría, Salvador Allende, el general Torres en Bolivia, no recuerdo quién era otro general que gobernaba Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Esto ya lo vimos, eso es lo que quiero decir, con otras características, pero ya lo vimos. No había compatibilidad. Ahora, el presidente se está asumiendo como la cabeza y la competencia geopolítica de Lula, cuando asuma Lula, que va a asumir el gobierno que estuvo en México hace poco, por cierto. Brasil y México siempre han tenido una competencia geopolítica real, gobierne quien gobierne. El presidente se asume como parte de esa
pues esa unidad, sino es que como el pegamento de esa unidad en América Latina. La transformación regional. Eso dice. Desde que ganamos. Eso dice, y ayer felicitó a Gustavo Petro, le habló por teléfono y puso una cumbia colombiana. Estaba muy contento el presidente. Y lo felicitó antes que a Biden. Bueno, a Biden lo felicitó ya de último momento, ya cuando ya no quedaba a punto de asumir la presidencia. Claramente el presidente estaba mucho más cercano a Donald Trump, ese fue el tema. Y claro. Afortunadamente Biden ha sido muy diplomático en eso. Pero ¿cómo va a jugar México? A ver, ¿cómo está jugando México? Que es una de las preguntas que tenemos acá. ¿Cómo juega México, el presidente López Obrador, en este nuevo contexto, en este nuevo acomodo de fichas en América Latina? Yo creo que López Obrador trae muy clara la idea de que México tiene que retomar ese liderazgo de los gobiernos de izquierda con estas características. Generalmente lo ocupaba Venezuela, pero ahora Venezuela no tiene dinero, entonces no puede ayudar a su grupo político. Después lo hacía Brasil, en ese momento Brasil tiene problemas económicos y yo creo que eso lo sabe incluso Lula porque pues vino aquí antes de hacer campaña, ¿no? Hay muchas conclusiones que se pueden sacar de esa visita que aparentemente solamente fue de amigos. Ahora, y lo apapacharon y estuvo con el presidente y con el canciller Ebrard, y él con la jefa de gobierno. Esa victoria como suya, puso una cumbia y dijo, ahora espérense la pieza del carnaval que voy a poner cuando gane Lula. Es evidente que son parte de un mismo grupo político que hace mucho que no había tantos gobiernos con estas características. Pero a ver, creo que en América Latina. ¿Qué significa qué? O sea, que se aterriza en qué o en qué se puede aterrizar. Es decir, pues, presidentes que más o menos comparten una línea de pensamiento. ¿Eso se transforma en algo? ¿Cambia en algo? ¿Se materializa? Puede influir en la manera en que trates la relación con Estados Unidos, va a influir en la forma en que funcione la OEA. Definitivamente el grupo de los gobiernos de izquierda va a tener pues una presencia mucho más fuerte en la OEA. Sí va a incidir en algunas cosas, pero a ver, comercialmente no hay opción. En realidad la opción comercial de Estados Unidos que hemos visto en Sudamérica es China. Claro. Y China se ha convertido en el mayor socio comercial y lo que a mí me dice la experiencia es que la política va por el rumbo en que va el comercio, porque pues es donde está el dinero. O sea, China avanza. China está avanzando. Pierde fuerza Estados Unidos. Yo creo que los sentimientos latinoamericanistas que todos tenemos chocan con la realidad. Y chocas con la realidad cuando se impone la geopolítica. Brasil es un competidor de México. Brasil y México compiten. En Brasil, por eso incluso podría ser acercamientos con Chile o con Argentina, pueden ser mayores que con Brasil. Nunca se han dado profundamente, más allá de afinidades ideológicas. ¿Por qué? Precisamente porque hay una competencia económica. La presencia de China en Brasil es muy fuerte. Brasil quiere acercarse, también lo hizo Lula en sus gobiernos, trató de acercarse con Estados Unidos. Nosotros queremos que estén en México, o deberíamos querer que estén en México plantas e inversiones que tienen que elegir entre Brasil y México, que son las dos economías poderosas de América Latina. Entonces, me parece que va a ser complejo, pensar más allá de afinidades ideológicas, que ponemos una cumbia, o sea, romanticismo, algo de Chico Buarque, y eso después cuando tú quieras integrar económicamente Brasil con México, Argentina con México, es muy difícil el comercio. Si vemos los números, termina siendo muy escaso y lo ha sido siempre. Nuestra integración, es con América del Norte, es donde estamos insertados. Totalmente. Y la geopolítica siempre se ha impuesto. Por algo, el comercio intrarregional en América Latina solamente es el 19%, es muy bajo. Y esto no es por falta de ganas, es por la geografía propia. Tú te pones a ver la frontera de México con Guatemala, hay muchísimas montañas. Entonces, esto hace el comercio entre los dos países difícil, tanto que Guatemala es nuestro cuarto socio comercial de la región, cuando por la cercanía debería ser el primero. Y así la geopolítica, y tú ves el continente, tiene una orientación de norte a sur que se hace como un pequeño embudo y luego se vuelve a abrir, y eso hace difícil la comunicación, a menos que se tenga muy desarrollado el comercio marítimo. Entonces hay toda una realidad geopolítica, como bien lo dice Jorge, a vencer, que no se ha logrado a través de los años. Ahora, una lección que nos deja
Donald Trump, del populismo reciente, es que es muy diferente lo que se dice con lo que se hace. Donald Trump decía a sus seguidores, ¿no?, que ya iba a poner el muro, que malditos mexicanos, etc., iba y se tomaba la foto, y después decía que amaba al presidente de México. Pues vamos a ver si lo que dice es lo que hace Gustavo Petro. Por lo pronto ayer mucho más conciliador, a ver si se mantiene en esa línea. Sergio, gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, A ti, Jorge. Manuel, Sergio, Gracias. Hasta Jorge. mañana, buenas noches. Gracias. Pásala muy bien.